Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Pues espero que no están enojados porque me subí aquí arriba, ¿verdad? ¿Cómo estamos, hermanos? Bendecidos. Qué bueno. Pues gracias a todos que nos visitan aquí en nuestro auditorio y también todos los que nos ven por medio de las redes sociales. Gracias por estar aquí con nosotros. Si estás viendo ahorita por nuestras líneas online, si puedes mandar como un thumbs up para que podamos ver que eres nuevo aquí. Los que estamos aquí adentro del auditorio principal, ¿cuántos somos nuevos aquí? ¿O todos somos de casa? ¿Algunos cuantos? Pues gracias por estar con nosotros. Nuestro deseo es que se sienten en casa, ¿verdad? Gracias por estar aquí con nosotros en TFC en español. El mensaje de hoy espero que sea de una bendición para ustedes. Fue una bendición para mí prepararlo. Siempre platico con los hombres cuando... o no los hombres, pues obviamente yo platico más con los hombres que con las mujeres, ¿verdad? Pero cuando platico con las personas que dan clases, uno siempre aprende cuando está estudiando para entregar, ¿verdad? Uno tiene que llenarse primero para que pueda compartir. De hecho, estaba hablando con mi hermano Jorge antes, ¿verdad? En preparar mensajes es mucho, obviamente, más estudio, porque tenemos que compartir el mensaje con todos nuestros hermanos aquí. So, gracias a Dios por eso y también espero que eso sea de bendición para ustedes. El mensaje de hoy se va a encontrar en Santiago. Ahorita le vamos a poner el versículo, pero antes de empezar, porque yo sé que a la pastora le gusta, ¿cuántos tienen su Biblia hoy? Oh, no tantos, aménes. Yo sé que en este, pues, ¿cómo podemos decir? Época, ¿verdad? O este tiempo que hay unos de nosotros, yo también soy de ese tipo que nos gusta usar nuestros teléfonos o nuestros iPads chiquitos, ¿verdad? Yo lo uso así, me gusta más de esa manera. Pero entiendo la importancia también de tener nuestra Biblia ahí. ¿Por qué? Porque noto, y no sé si ustedes también pasa igual, pero cuando estoy leyendo la Biblia o haciendo un devocional ahí, de repente llega un mensajito de Facebook o un mensaje de un hermano, a veces se puede desviar del estudio, ¿verdad? Y con un libro, con la Biblia en papel, pues no hay modo, ¿verdad? Que eso puede suceder. Solo les recomiendo, si no tienen una Biblia en papel, compren uno, ¿verdad? Y si no se puede, ¿verdad? Habla con nosotros después y le conseguimos uno para que pueda estudiar la palabra sin distracciones. En el Nuevo Testamento tenemos muchas instrucciones importantes. Por eso es importante tener su Biblia, que nos enseña cómo vivir esta vida cristiana. Estaba viendo ahí unos versículos, yo creo que son bases, ¿verdad? De nuestras creencias, de las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Uno de ellos lo encontramos en Mateo 5:16. No va a aparecer aquí, pero Mateo 5:16 nos enseña que debemos dejar que nuestra luz brille, ¿verdad? Lo voy a leer aquí. Dice la palabra de Dios: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras buenas de ustedes y alaban al Padre que está en el cielo. Eso es un versículo base, yo creo que para nosotros como cristianos. También tenemos otro versículo, Hebreos 13:16. Eso nos enseña que debemos hacer lo bueno y compartir uno con otros. Y la palabra de Dios dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Amén, amén. Tenemos que ser generosos, hermanos. Esa es una de las bases principales de Dios, ¿verdad? Si eres cristiano y no sabes compartir, hay que evaluar eso en nuestro corazón, ¿verdad? Otro versículo principal, yo creo, se encuentra en Colosenses 3:23. Eso nos enseña que debemos de trabajar como para el Señor. El versículo dice esto: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Un buen recordatorio para todos nosotros que somos trabajadores en un lugar, ¿verdad? A veces se nos puede olvidar cuando estamos ahí con jefes difíciles o a lo mejor compañeros difíciles que debemos de trabajar como si lo estamos haciendo para el Señor. Si mantenemos eso, entonces podemos dar buen testimonio. Y eso es nuestro deseo como cristianos, de siempre dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque somos los representantes, para usar un tipo de palabra, de Dios aquí. La gente no puede mirar a Dios. Dios es invisible, ¿verdad? Lo podemos sentir en nuestro espíritu porque Él habla por medio de su Espíritu Santo. Pero ellos no pueden ver a Dios, pero sí te pueden ver a ti. Amén.
y tus acciones. Amén. Estaba manejando hoy, y eso no estaba en mis notas, ¿verdad? Pero estaba manejando hoy para la iglesia y me miré a la, ¿cómo se dice? El flea market. ¿Lo dice el flea market en español? A la pulga, ¿verdad? De Álamo. Estaba lleno de carros, lleno de carros. Lleno de carros que hasta que no puedes mirar, si paras allí y miras hacia la pulga de Álamo, no puedes mirar ningún espacio. Mira aquí alrededor. ¿Cuántos espacios tenemos? Yo sé que todavía estamos practicando el distanciamiento social, ¿verdad? Pero ¿cuántos espacios tenemos aquí? Y inmediatamente mi mente fue a esto. Dios me reveló esto. Nosotros como cristianos aquí en el valle estamos llamados a ser la luz. Que esas personas allá entienden la importancia de tener una relación. Y no estoy diciendo que tienes que llegar aquí físicamente. Si estás viendo por medio de online, gracias por estar con nosotros. Pero estoy hablando de congregar, de juntar con otros hermanos en la fe. ¿Cómo ellos pueden dar cuenta? Podemos decir, pues ¿sabes qué? Un domingo todos vamos para allá y vamos a predicar, ¿verdad? Yo sé que hay ciertas iglesias que lo hacen y de hecho nosotros también hacemos proyectos de alcance, ¿verdad? Pero más de ir a hablar a personas con nuestras palabras, ¿qué tanto impacto podemos tener con ellos cuando cuando hablamos por nuestras acciones de amor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere usar su pueblo. Grábense esto. Dios quiere usar su pueblo para impactar el mundo. Amén. No lo puede impactar Dios. Dios obviamente puede impactar. Él puede mandar ángeles y mensajeros. Pero recuerde que nosotros como cristianos somos esos mensajeros. Somos los mensajeros que Dios ha enviado a este mundo para enseñar su amor. Y por esas acciones de amor vamos a influenciar el mundo que está afuera, que no sabe que necesita a lo mejor un Salvador. Saben que hay un vacío ahí, pero no saben a veces con qué se puede llenar o con qué se debe de llenar. Y nosotros somos esa respuesta. Gálatas 5. Nos enseña que debemos vivir por el Espíritu o ser guiados por el Espíritu. Dice la palabra de Dios. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La Biblia está llena de muchas más instrucciones de nuestro Padre Celestial que nos ha dado pero esas enseñanzas, como le dije, son las bases, yo creo. Otro versículo que yo sé que hemos escuchado antes o leído antes se encuentra en el libro de Santiago y es donde el mensaje de hoy está enfocado. Aquí debe aparecer en la pantalla y lo vamos a leer juntos. Santiago 1:12 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Otra vez ahí, la paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Vamos a orar. Inclina su rostro. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por permitir mis hermanos juntar, Señor, nuevamente para adorarte, Señor, y glorificarte. Pido, Señor, que en este momento tú abres nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento para que podamos recibir, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Úseme, Señor. Guíanos, Señor, por el Espíritu Santo, que cualquier palabra que sale de mi boca, Señor, sea guiado por ti. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos han escuchado Santiago 1:12 antes? Amén. Algunos cuantos, ok. Eso para muchos de nosotros es nuevo. Entonces, Santiago aquí nos está explicando que debemos de tener paciencia o soportar con paciencia las pruebas y las tentaciones. Otros versículos en la Biblia que hablan de esta tentación, de estas pruebas o de los sufrimientos, podemos decir, de esta vida, se encuentra, uno es en Apocalipsis 2:10, y lo voy a leer rapidito. Dice la palabra de Dios: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te dará la corona de la vida. Otro versículo, 1 de Pedro 3:14 dice esto: pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Es importante, yo creo, que nosotros entendemos
estos mensajes fueron dirigidos a la iglesia primitiva. En ese tiempo, muchos de ellos eran esclavos, no tenían su libertad, se juntaban muchas veces en las mañanas porque no tenían tiempo, ¿verdad?, durante el día para juntar. Por eso los servicios eran como de madrugada, ¿verdad?, a las 5 de la mañana, ya antes que subiera el sol, porque ya subiendo el sol, tienen que trabajar en la casa. Ellos iban, ¿verdad? Y a veces ellos fueron llevados a las cárceles por sus creencias. Vemos eso en la historia de la iglesia, ¿verdad?, en Roma, en ese tiempo, en Jerusalén, en esos tiempos, ¿verdad? Roma era pues el emperador ahí, ellos controlaban todo. Y antes que sigo, ¿verdad? Porque no se me asusten, ¿verdad? Yo sé que estamos leyendo estos versículos y se puede pensar, oh, hermano Mario, ¿dónde va con esto? Estamos hablando de sufrimientos y del ir al cárcel o de que tengo que aguantar muchas cosas. No quiero que se asusten, pero creo que es importante entender, y no escuchando muchos personas riendo, nada más la pastora. Espero que no se están enojando o no se están asustando. Pero creo que como una iglesia no hemos dado suficiente enfoque en esta área, ¿verdad? Muchas veces predicamos mensajes y es para levantar, para darte ánimo, para que puedas sentir esa voz del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que estamos mintiendo, pero como iglesia en general, yo creo que la iglesia pone mucho enfoque en bendiciones y no tanto en lo que tienes que pasar por ser creyente, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando estamos llamados a cristianos, sí vamos a tener que pasar por estos tiempos. Y creo, en estudiando la palabra, me gusta estudiar la historia de la iglesia. Porque si lo estudias, te das cuenta que la iglesia ha pasado por muchos cambios, desde los apóstoles, ¿verdad?, hasta estamos hoy en día. Y también, ¿por qué creemos o por qué hacemos ciertas cosas? ¿Por qué se juntan los domingos, por ejemplo, verdad? ¿Y por qué cantamos ciertas canciones? ¿O por qué juntamos para hacer la Santa Cena? ¿Por qué hacemos eso, verdad? Entonces, si tú estudias la historia de la iglesia, te das cuenta de por qué todas estas cosas tienen un significado y son bien importantes. También la historia nos enseña el cambio de mentalidad que ha pasado a la iglesia. Como les expliqué, la iglesia antes primitiva sabían que ellos iban a sufrir por la causa de Cristo y lo esperaban muchas veces como un sello. ¿Saben qué es un sello? Un sello cuando, por ejemplo, tú eres dueño de algo, no sé si recuerdan, pero en mi escuela, en la primaria, ¿verdad?, la escuela ponía un sello ahí donde decía Long Elementary, ¿verdad?, porque yo soy de primaria Long, ¿verdad?, ellos ponían eso, y eso indica que ese libro es de ellos. Entonces, si tú lo robas, estás robando la propiedad de ellos. Entonces, como cristianos, tenemos que entender que estos hermanos primitivos, no soy primitivos porque no sabían, ¿verdad?, pero porque era la iglesia original, ellos sabían que entregando su vida a Cristo iban a pasar por sufrimientos y lo esperaban, lo anhelaban, porque pasando por eso ellos estaban convencidos de estoy sufriendo por el causa de Cristo. Entonces ellos lo esperaban recibir con gozo, ¿verdad? Versículos como acabamos de leer en 1 de Pedro y Apocalipsis enseña que estos apóstoles también, su motivación era animar a la iglesia. Lo acabo de leer, pero vemos que los apóstoles no estaban guardando ninguna información. No estaban diciendo como todo va a ser perfecto cuando viene. No, le estaban diciendo, hey, y creo que como una iglesia no estamos dando suficiente enfoque en esta área, porque debes de saber cuando vienes a los pies de Cristo que vas a tener que pasar por un proceso. Y vamos a hablar más de ese proceso. No se preocupen, ¿verdad? Hay un fin del mensaje, pero creo que entiendan que es importante esto. Y también ellos sabían que algo iba a suceder por este proceso. Ellos tenían una esperanza. Regresen conmigo, si pueden, si tienen sus Biblias, a Santiago 1 y voy a leer versículo 2 a 4. No va a aparecer aquí en la pantalla, pero si tienen sus Biblias, Santiago 1, 2 a 4. Y dice la palabra de Dios esto: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada.
La palabra problemas que acabamos de leer, o en otros versículos es pruebas. Y en el texto original, la palabra es perasmos, ¿verdad? Es una palabra griego, ¿verdad? Esta palabra tiene dos significancias básicos. Y el primero se trata de una tentación interior, ¿verdad? Cuando lo buscas ahí en el diccionario, ¿verdad? En el diccionario griego, vas a encontrar que hay dos tipos, hay varias definiciones, pero los mayores dos básicos, uno se trata de una tentación interior. Y la Biblia nos habla acerca de esto en 1 Timoteo 6:9. Lo voy a leer aquí. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. El segundo significancia básico es eso. Y dice aquí, el segundo se trata de las aflicciones externales, particularmente la persecución. Y la Biblia nos habla de esto en 1 Pedro 4:12. Dice, queridos amigos, no se sorprenden de las pruebas de fuego por las que están atravesando. No dice Pedro, no está diciendo Pedro aquí, no se sorprende por las pruebas que a lo mejor pasan, ¿verdad? Está diciendo, no se sorprende por las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera, ¿verdad? Entonces Pedro le está diciendo, hermanos, está pasando por un proceso, pero no se preocupen, hay un final ahí, ¿verdad? So no estaban, otra vez, ellos están bien que hubo un proceso. Es importante entender esos dos significados porque yo creo que Santiago no está hablando de un solo tipo, ¿verdad? Algunos versículos, si lo leemos aquí, si tú buscas en tu Biblia, tú lees una cierta versión de la Biblia, vas a encontrar una cosa, dice tentaciones. Y si lees otro, vas a encontrar pruebas. Vas a encontrar que a veces la Biblia por el versión está enfocado en las tentaciones internas, podemos decir. Y en otras versiones está enfocado en las cosas externas, como la persecución, ¿verdad?, que podemos enfrentar. So, me gusta aquí este ejemplo de la Biblia, porque la versión que acabamos de leer, porque habla de los dos. Y cuando intenté buscar esto, yo sé que lo he mencionado antes, ¿verdad? Cuando yo busqué para entender este versículo, para poder explicarlo bien, me encanta, es maravilloso para mí cuando leo la Biblia y la Biblia para mí define qué le dice la Biblia, ¿verdad? Cuando tienes dudas, y por eso otra vez, cómprese una Biblia si no tiene uno, baje la aplicación mínimo, ¿verdad? Cuando tienes dudas de la Biblia, lee la Biblia y la Biblia te va a explicar lo que quiere decir la Biblia acerca de la Biblia, ¿verdad? Entonces leemos aquí Santiago 1 y me estaba preguntando, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Qué ejemplo puedo dar? Y encontré una respuesta de Dios en Santiago 5. So aquí lo voy a leer, Santiago 5. Si estamos intentando entender Santiago 1:12 por las diferentes versiones, Santiago 5:10-11 dice esto: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveran. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Importante aquí es que el Señor es muy compasivo y misericordioso, ¿verdad? Otra versión dice esto: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Si vemos la vida de Job, y si no conocen la vida, es un libro tan interesante, léelo, ¿verdad? Léelo, porque vas a ver, honestamente, ese libro es una persona abierta. Es como nosotros, Job. Esa historia es como nosotros. Si lo lees, vas a ver que Job pasa por un proceso también, ¿verdad? Y también vas a notar ahí, como último, que Dios tiene ternura y misericordia con Job, ¿verdad? En los primeros capítulos de Job, vemos que Job pasa por estas tentaciones interiores y aflicciones externas. Y en los primeros capítulos vemos el proceso de sufrimiento que Job pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa a Job? Job
Si conocen la historia, la primera cosa que sucede ahí, antes, no vamos a enfocar tanto en que Dios y Satanás está hablando, ¿verdad? Antes que sucede, pero Job pierde todos sus animales, ¿verdad? Es la primera cosa que sucede. Entonces, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Y quiero que lo entiendan muy bien porque se pertenece a nosotros hoy. Job pierde sus animales, para nosotros sería que tú pierdes tu trabajo, o a lo mejor tú pierdes todo tu dinero. Todo el dinero que tienes guardado en el banco ya se fue. O tu habilidad de poder trabajar, porque recuerda que en ese tiempo los animales o las plantas o cualquier cosa, el cosecha que tú puedes llevar al mercado, eso es tu manera de mantener una familia. Entonces, hoy en día sería como, pues ya no puedo andar, pierdo mis brazos, yo no puedo ser empleado, ¿verdad? Yo no puedo trabajar. Él no podía trabajar porque ya no tenía animales, ya no tenía las plantas para poder mantener una familia. Primeramente él pierde su dinero o la habilidad de mantener su familia. Después pierde todos sus sirvientes, ¿verdad? Cada lugar donde él tenía los animales también, ellos mataban o llevaban los sirvientes que él tenía para trabajar. Perdió a todos sus empleados, ¿verdad? También. Y al final vemos que también pierde a sus hijos en el proceso. Job, podemos decir, pues pensamos que perdió todo, pero resulta que si seguimos leyendo, no perdió todo, ¿verdad? Después en el proceso, ¿qué sucede con Job? Pierde su salud. Pierde todo externo y después pierde su salud. Y en ese proceso, la palabra de Dios dice aquí en Job 1, 21 y 22, dice, después de pasar por toda esta aflicción externa, y como sabíamos que lo pasó, ¿cómo sabes que él pasó ese proceso externo? Porque dice la palabra de Dios en Job 1, 21 y 22, dice, entonces dijo, desnudo salí de mi vientre, del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo eso, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Cómo Job pasó el proceso externo? Porque la palabra lo dice, que él no le echó la culpa a Dios, no le estaba quejando a Dios. Él sabía, Dios me dio, Dios me quite. Sabía que Dios tenía un gran plan y estaba enfocado en ese plan. Job empezó a tener esa tentación interior. Recuerda, tentación interior y las cosas externas. Las cosas externas ya sucedieron. Aquí viene lo interior. En Job 2, 9 a 10 vemos que su esposa le dice eso. Su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad. Y eso es después que Satanás ataca su cuerpo. Está lleno de como ronchas ahí, podemos decir, ¿verdad? En su cuerpo. Entonces, ella después que esto le pasa a él, dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muerte. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, dice otra vez la palabra de Dios, Job no pecó ni de palabra. Entonces Dios todavía no quejó contra Dios. Hermanos, no se asusten otra vez. No estoy diciendo que Dios le va a castigar y le va a llevar a todos sus niños y su empleado, ¿verdad? Por favor, este es un mensaje de esperanza. No se queden tan enfocados. Es importante entender que Job pasó por un proceso que Dios permitió porque Dios tiene un gran plan. Recuerda eso. Nancy acaba de cantar una canción y esa canción me encanta. Cada vez que lo escucho porque me recuerda eso. Que Dios tiene un gran plan para nosotros. Tu plan, dice, ¿qué dice esa palabra? ¿Qué dice la canción? Tu plan es siempre bueno para mí. Es siempre bueno para mí. El plan de Dios siempre es bueno para nosotros. A lo mejor no nos gusta tanto en el proceso. Como me imagino que a Job tampoco le gustó la idea de perder sus hijos y sus animales, sus sirvientes y hasta su salud. Pero él sabía que Dios tenía un plan. Y el plan de Dios es bueno para nosotros. Si seguimos leyendo la historia de Job, vemos que al final de todo lo que pasa, él empieza a dudar. Aquí viene la duda, ¿verdad? Aguantó mucho, aguantó el pérdida de todos sus hijos y sus animales, sus sirvientes, su salud.
Aquí vienen los hermanos, los amigos, ¿verdad? Para meter esa duda en él. Oh, es porque te portaste mal, Job. Mereces un castigo. Y Job pensando, pues no, yo no hice nada, ¿verdad? Está peleando con estas personas que le están tratando de bajar. Otra razón, porque es importante con quién te juntas, ¿verdad? Con quién nos estamos juntando, porque esas personas nomás vienen para atacar y bajar a Job. Job que ya está pasando por un momento difícil. Si estás pasando por un momento difícil ahorita y estás juntando con personas que te están hablando puro maldición, intentando de quitar tu fe, a lo mejor es tiempo de pensar en ¿por qué estoy con este amigo? ¿O por qué le estoy permitiendo hablar en mi vida? No estoy diciendo que cuando eres cristiano tienes que rechazar a todos, pero es importante que recuerda que estamos en una batalla y tenemos que juntar con otros soldados, otros guerreros de la fe, ¿verdad? Para que ¿qué dice la palabra? Cuando estamos ahí peleando y uno se cae, el otro te levanta. Cuando él te cae, tú lo levantas, ¿verdad? Para que podamos seguir peleando esa buena batalla de la fe. Importante con quién te juntas. Entonces, si regresamos aquí, vemos que Dios y Job tienen una conversación al final de la historia de Job. Y Job ya está quejando. Ya aguantó todo lo que podía. Y ya sí está dudando y acusa al Señor por ser injusto. Y él dice, Dios, tú eres injusto por todo lo que dejaste llegar a mi vida. Y Dios muestra toda su gloria. Es interesante cuando estaba estudiando por eso, porque dice que Dios podía decir, ¿sabes qué, Job? ¡Pum! Muerto. ¿Verdad? ¿Quién eres tú? Soy el creador de todo, ¿verdad? Pero Dios no hizo eso. Dios en su respuesta a Job le mostró pues su grandeza. Dijo a Job, ¿acaso Job tú puedes hacer que las olas van y vienen? O tú conoces todo. Mi hijo me estaba preguntando en el camino para acá, ¿por qué tenemos la gravedad, ¿verdad? ¿Por qué existe eso? Pues porque Dios lo habló en existencia, ¿verdad? Entonces, básicamente Dios le está diciendo a Job, tú puedes, Job, hacer lo que yo hice, las creaciones que yo hice. Y tú puedes entender la ciencia que yo hablé, nada más por mi palabra, yo lo hablé en existencia. Tú puedes entender todas esas cosas. Y Job al final de esta plática con el Señor, donde él está mostrando su grandeza, Job se da cuenta que ¿quién es él para preguntar al Creador? ¿Verdad? Y si vemos esto, Dios muestra a Job su gran plan. Hay un gran plan, hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero hay un gran plan porque estamos aquí. Dios no habló gravedad y las olas y el sol y la tierra en existencia nada más porque pues estaba aburrido un día y decidió, sabes, déjame hablar y hacer cosas, ¿verdad? Si damos cuenta en la historia, y si lees tu Biblia y otra vez estudiando la historia, te das cuenta que la historia de Génesis, Apocalipsis es una gran historia de amor de Dios. ¿Hacia quién? A su creación, a nosotros. Es una gran historia de amor de Dios hacia su creación, ¿verdad? Desde el principio. Estaba estudiando otra clase de historia de la Biblia, ¿verdad? Y el maestro estaba diciendo esto. Jesús no era plan B. No sé si se dan cuenta de eso, ¿verdad? Dios es el principio y el fin. Él existió y sigue existiendo, ¿verdad? Entonces Dios sabe lo que va a suceder en el futuro porque ya existe ahí. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Entonces para Dios no llegó al jardín de Eva. Piensa esto. Dios no llegó al jardín y le preguntó, Adán y Eva, ¿dónde están? ¿Qué han hecho? No fue sorpresa para Dios que ellos acaban de pecar, ¿verdad? Él ya sabía que eso sucedió. Entonces Jesús no es el plan B de Dios. Jesús siempre era el plan de Dios. Piensa en esto. Si Jesús ya era el plan de Dios, ¿qué tanto ama Dios a su creación? Que antes que lo hizo, antes que creó a Adán y Eva, sabía que iban a hacer, que sabían que iba a tener que pagar. Eso es una gran historia de amor, de un creador hacia su creación. Porque todavía, sabiendo la falta que íbamos a hacer, todavía decidió, los voy a hacer. Porque quiero tener una relación
con estos humanos. Quiero tener una relación. Y por eso Jesús vino, para restablecer esa relación que se perdió en el Adán. Entonces, si vemos esto, Dios tiene un gran plan. Y ahorita es donde vamos a enfocar para cerrar este mensaje. Pero antes quiero que entendamos la última parte de Santiago 5:11. Y la última parte decía esto, 5:11. El Señor está lleno de ternura y misericordia. Santiago nos dice que el Señor es compasivo y misericordioso. Dios pudiera, como le dije, castigar a Job por su falta de fe, pero como Dios es un Dios lleno de amor y compasión, lo perdonó. Lo perdonó y dice que no nomás lo perdonó. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job al final? Le regresó que lo igual. Pues sabes que quité uno, te doy uno. No, dice la palabra que lo reemplazó hasta 2 veces más. Dice antes, si lees la historia, que era el hombre más rico en toda esa área. Entonces era 2 veces más rico Job. Y yo he platicado con mi esposa, la pastora, antes, ¿verdad? Sobre pues los niños y todo eso. Yo entiendo eso, ¿verdad? Lo que él podía sentir. Pero la idea es esto: Dios bendice, ¿verdad? Dios bendijo. ¿Cuál es el gran plan de Dios? Lo hemos hablado antes. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere una relación. Lo acabo de mencionar con nosotros, su creación. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya lo platicamos hoy. Él estaba dispuesto a entregar a su Hijo. Entonces, ¿por qué hay que perseverar? Dice la palabra de Dios en Santiago 1:3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Lo mencionó antes. Otra versión dice esto: siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Lo mencionamos antes, ¿verdad? La palabra de Dios, en el original, la prueba es una palabra que se llama dokiminion. Es una palabra que no se encuentra muchas veces en la palabra de Dios. Básicamente se encuentra como 3 veces, creo, si no estoy mal. 2 veces de esta palabra, el palabra prueba o el dokiminion, está en Salmos 12:6 y en Proverbios 27:21. Lo voy a leer rapidito para que lo puedan entender. Dice: las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificado 7 veces. Es la primera vez que encontramos esta palabra. La palabra se encuentra en Santiago, pero también se encuentra aquí en Salmos 12:6, para darnos más explicación de qué quiere decir esta palabra, prueba, ¿verdad? O la palabra dokiminion. La segunda vez que se encuentra es también en el Antiguo Testamento, Proverbios 27:21, dice: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Este proceso de refinar, cuando estaba estudiando, por eso habla que este proceso prueba, o este proceso de que pasa el oro y la plata, refina el oro y hace el oro más puro, pero también más fuerte, más resistente, puede aguantar más. Cuando el oro y la plata está refinado, aguanta más y pasa por en el proceso se quita algo que se llama escoria. Espero que entiendan esa palabra, porque en inglés la palabra es una palabra que pues yo normalmente no lo uso. No sé si usan la palabra escoria, pero la idea es la escoria, básicamente, para que lo entiendan, en nuestras vidas la escoria son nuestros deseos pecaminosos, podemos decir. Está refinando el oro, entonces está quitando toda la impureza, está quitando nuestros deseos pecaminosos. Ya hablamos de eso. Deseos de la carne, también hablamos un poquito de eso. Todo que impide que seamos cristianos maduros, enfocados en cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Dios tiene, como Nancy cantó, tiene un gran plan para nosotros, pero es en nosotros decidir conectar con ese gran plan para Dios, para nosotros. Y el proceso de esa refinación hace que nosotros nos hacemos más maduros como cristianos. Y hay una razón por eso. ¿Por qué es importante que nosotros seamos refinados, iglesia? La iglesia, o que pasamos por esos sufrimientos. Porque cuando tú te entregas tu vida a Cristo y te estás firmando para ser guerrero, recuerda eso. Cuando tú te entregas tu vida a Cristo, estás firmando para ser guerrero. Te vas a encontrar a veces que tu familia ya no está de acuerdo contigo.
Y eso yo creo que lo vemos aquí también en el valle, ¿verdad? Por diferentes pensamientos o a lo mejor religiones, podemos decir. Tú vienes a los pies de Cristo, entregas tu vida a Cristo y ya eres que un aleluya, ¿verdad? Ya no eres como de antes, ya no te reciben como antes. Ya te dan una mirada cuando vas a las juntas familiares, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa palabra aleluya? Gloria a Dios, ¿verdad? Ora a Dios, gloria a Dios. Esa palabra para mí, pues háblame aleluya, porque yo sí, mi vida debe demostrar que estoy dando honra a mi Padre Celestial. Amén. Los jefes que a lo mejor, y esa es la aplicación para nosotros. Y esa razón por todo lo que acabo de explicar. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy en día en nuestra iglesia? Que es nosotros. A veces te vas a encontrar que familia antes ya no te recibe. Y puedes pensar, ¿qué hice mal? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Cuántas personas que han decidido recibir a Cristo inmediatamente pasan por una dificultad y piensas, hijo, si Dios, y otra vez, ¿qué estamos enseñando como una iglesia? Si yo vengo a los pies de Cristo y el mensaje de aquí arriba era, hey, vente a Cristo, vas a ser bendecido, y inmediatamente vienen las pruebas y las tentaciones, uno puede pensar, a lo mejor mi oración Dios no escuchó, a lo mejor no soy cristiano. A lo mejor a lo mejor el Espíritu Santo no habita en mí. A lo mejor Dios no está feliz con lo que estoy diciendo. Y te puede empezar las dudas. Y eso es por una falta de enseñanza de aquí arriba, yo creo, a veces. No estoy diciendo todo el tiempo, ¿verdad? Pero en general la iglesia tiene que enseñar, hey, hermano, gracias por venir a Cristo. Porque lo voy a revisar un poquito más tarde, pero tenemos una esperanza en el cielo, ¿verdad? Nuestra mirada cambia de algo aquí en esta tierra, como esos hermanos primitivos de la iglesia, ¿verdad? Ellos se enfocan, ya no estaban aquí, estaban viviendo para el cielo. Eso era su motivación. Cuando ellos pasaban por sufrimiento, sabían que el proceso le iba a refinar para ser que cristianos maduros. ¿Para qué? ¿Por qué cristianos maduros? Porque cristianos maduros pueden mostrar ese amor de Dios hacia el mundo. Una vez estudiando otra vez la historia, y si te gusta la historia, estudia la historia de la iglesia, ¿verdad? Si estudiamos la historia de la iglesia, te vas a encontrar que Roma, en esos tiempos, esas personas eran paganos, adoraban muchos dioses. Y cuando estaba el emperador mandándolo todos a morir, dice que en Roma las personas empezaron a sentir mal. Estamos hablando de personas que no tienen emociones. Ellos conquistaron diferentes lugares, ¿verdad? Ellos nunca se sintieron mal por matar a las personas. De hecho, ellos les gustaban ir a ¿cómo se llama? Ese lugar grande, ¿verdad? Les gustaban ir a ese lugar para ver las matazones de los animales matando personas. Les encantaba a esas personas, pero algo sucedió. Estos cristianos que se convirtieron a ser cristianos eran los vecinos, a veces eran los esclavos de estas personas. Y por su testimonio de cómo ellos vivían, estas personas empiezan a querer. Mira, esa persona siempre me trata bien. Le grito y me trata bien. No entiendo. O mira, le digo, hey, trabaja. Y me voy, y cuando regreso están trabajando. Como si lo están haciendo para el Señor. Interesante, ¿verdad? Aunque no estaba el jefe ahí, las personas estaban trabajando. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su vida era para dar testimonio aquí, no para lo que puedo recibir yo. Y no estoy diciendo que Dios no te bendice porque eres cristiano, porque Dios sí me dice, eres el hijo del rey viviente, Dios te va a bendecir. Pero eso no debe de ser tu única motivación. Amén. Entonces, dicen que cuando estas personas iban a morir, Roma empezó a cambiar. Y estas personas que vivían por los matazones empezaron a sentir mal por los cristianos. Y el movimiento empezó a crecer. Y los emperadores se dieron cuenta que aunque mataban a estos cristianos y mataban a los cristianos, el movimiento seguía creciendo. No tiene lógico. No tiene lógico que mandan todo un grupo de personas y los matas y siguen creciendo. No tiene lógico en el plan del hombre, ¿verdad? Pero en el plan de Dios hay un lógico ahí. Como iglesia,
es importante y eso es para terminar el mensaje. Entiende, si vienes si recibes a Cristo, a veces vas a encontrar que jefes que antes te querían por salir con ellos, ya no te van a querer. Y Santiago dice esto: pudiera pensar que estás fallando, como le dije, ¿verdad?, a Dios. Y cuando damos cuenta del gran plan del Padre Celestial, entendemos que el sufrimiento, las tentaciones, las pruebas son necesarias para podermos llegar a ser cristianos maduros, cristianos que Dios puede usar en su gran plan, cristianos que ya no viven por este mundo y cristianos que tienen la esperanza de un día estar en la presencia de Dios cara a cara. Los que estamos sin Cristo, y eso es para los que a lo mejor han servido a Cristo, pero cuando tú no tienes Cristo en tu corazón, tú buscas llenar ese vacío, podemos decir, en diferentes cosas. Y por eso no entiendes que la única persona que puede llenar tu corazón es Cristo. Y Cristo es la respuesta por todo, hermanos. Cristo es la razón porque vivimos esta vida. Cristo es la razón porque queremos ser esos cristianos maduros. Cristo es la razón porque como cristianos maduros debemos afectar a este mundo, ¿verdad? Y ese es nuestro deseo, como todo cristiano, es de un día ser como el varón perfecto, como la pastora menciona, ¿verdad?, como Cristo. Pueden inclinar sus rostros. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu mensaje, Señor. En este momento, Señor, yo pido, Señor, que cualquier hermano, Señor, que es nuevo a lo mejor, o que acaban de recibir a Cristo y están pasando por estas dificultades, Señor, que ellos pueden entender, Señor, que es parte de tu proceso, Señor, de refinarnos, Señor, para hacernos más maduros, Señor. Pido que en este momento, Señor, si hay cualquier hermano pasando por dificultades, Señor, en su familia, Señor, en su trabajo, porque reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador, Señor, que tú, Señor, empiezas a descender, Señor, de tu mano poderosa, Señor, en sus vidas, que ellos pueden sentir, Señor, el Espíritu Santo moviendo en ellos, fortaleciendo, Señor, su espíritu, Señor, dando ese paz, Señor, que tu palabra dice que nada más viene de ti, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, Señor. Que no estoy orando, Señor, que tú quitas el proceso, porque acabamos de estudiar qué tan importante el proceso es. El proceso es para llevarnos, Señor, a ser cristianos maduros, Señor, que pueden dar testimonio, Señor, de tu gran amor. Y queremos, Señor, como cristianos, Señor, que podemos dar testimonio, Señor, de tu amor. Testimonio, Señor, de cómo tú has cambiado nuestras vidas, Señor, y que ya no vivimos por este mundo, Señor, pero hay una esperanza, Señor, de un día estar cara a cara contigo, Señor, el creador de todo el mundo, Señor. Pido, Señor, que fortaleces a estos hermanos, Señor, que ellos, pues, Señor, pueden empezar a juntar con otros hermanos, Señor, de la fe, que les van a ayudar, Señor, a crecer, Señor. Que cuando el hermano, Señor, se cae, otro hermano lo levanta, Señor, porque están llenos de ese amor tuyo, Señor. Y cuando nosotros caemos, Señor, que tú pones alrededor personas, Señor, que nos van a hablar vida, Señor, vida, que nos van a levantar, Señor, con palabras de vida, Señor. Y no que van a estar, no, Señor, que van a estar alrededor, Señor, de personas que te van a querer destruir, Señor, y hablar maldición. Pido, Señor, tu bendición sobre cada hermano que está aquí, Señor, que acaba de recibir a Cristo, Señor, que está enfrentando esas dificultades, Señor. Y también, Señor, te pido en estos momentos, Señor, que bendice, Señor, esta iglesia, Señor, de TFC en español. Bendice, Señor, nuestras iglesias en McAllen y Westaco, Señor. Usa, Señor, este pueblo, Señor, para engrandecer tu reino, Señor. Para mostrar al Río Grande Valley, Señor, a toda área, Señor, que es ser cristiano y que hay un Dios que te ama, Señor, y que estamos dispuestos, Señor, a ayudar uno al otro, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con sus rostros inclinados, quiero hacer una invitación. Si hoy tú dices, ¿sabes qué, hermano Mario? Yo no he recibido a Cristo y lo quiero recibir como mi Señor y Salvador. Si el Espíritu Santo ha movido en tu corazón y te das cuenta que es necesario tener un Salvador, que quieres ser parte de las familias, que quieres tener una esperanza en el futuro, que ya no quieres vivir por este mundo y las afanes de este mundo que hemos visto, pero quieres vivir y un día estar presente al Padre cara a cara. Si hoy tú dices, yo quiero hacer eso, pido en este momento, quieres recibir a Cristo, que levantes tu mano, ahí donde estás. Levanta tu mano en alto.
Gracias por esas manos. Gracias por esa mano. Si nos estás viendo por las redes sociales y estás haciendo esa decisión, pueden bajar sus manos, hermanos. Pido también que nos mandas una indicación ahí, pones unas manos para arriba, que podamos dar cuenta que tú estás recibiendo a Cristo por primera vez. Gracias por esas manos. Voy a pedir que todos como una iglesia repitamos estas palabras. Recuerda que estas palabras son una decisión interna, como acabamos de platicar. Es una decisión interna donde tú estás internamente, estás haciendo a Cristo tu Salvador. Y todos los que repiten esto, que se levantaron su mano, cuando tú dices esas palabras y haces esa decisión de ser Jesús el dueño de tu vida, vas a tener un lugar eterno en el cielo con el Padre Celestial. Todos repiten conmigo fuerte. Padre Celestial, doy gracias por Jesús, que Él murió por mí. Yo me arrepiento de mi vida pasado. Recibo a Cristo en mi corazón y lo hago el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias porque por mi confesión soy perdonado. Vives dentro de mí. El cielo es mi hogar eterno. Soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.